Hola, hola. Buenas tardes otra vez. Hola, ¿están por ahí? Buenas Sí, tardes, doctora. doctora. Ay, ay, ay. Pensé que se habían dormido. ¿Alguien me puede decir qué hemos dicho sobre el saneamiento? Si es gratuito o no. Es gratuito. Ya, muy bien, Solo es cuando gratuito. esa petición puede ser onerosa. Ya, excelente. ¿Alguien me puede decir qué otras cosas hemos hablado sobre pagos que se hacen en saneamiento y que no son precisamente por el saneamiento? El precio de adjudicación se paga, doctora, cuando los precios están en posesión y la tasa de saneamiento lo pagan los medianos y las tierras empresariales. Eso, muy bien. Creo que ya no les voy a tomar examen, ya les voy a poner nota nomás, ¿no? ¿Qué dice? Está bien, doctora, está súper. Ya. Entonces, si así vamos. Bien. Ok. Entonces, hay dos conceptos por los cuales sí tenemos que hacer los pagos correspondientes, ¿no? Lo ha dicho bien Ludwig, el precio de adjudicación de la tierra y la tasa de saneamiento. Se paga el precio cuando el predio que estamos saneando había estado en posesión, sin ningún trámite o título antes de reforma agraria o de colonización. Y se paga tasa cuando se trata de una propiedad mediana o empresarial. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a un poquito hacer una práctica, ¿ya? Repetimos todos. El precio de adjudicación se paga cuando la propiedad o el predio, perdón, está en posesión. Y la tasa de saneamiento cuando se trata de una mediana o una propiedad empresarial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empezamos. A ver, Elsa. Si no se acuerdan, no hay problema. Ya, estamos aprendiendo, no se sientan mal. Elsa. Juan Villacorta. Un ratito, esto voy a hacer solo una preguntita. Juan Villacorta tiene un predio de una pequeña propiedad en posesión. ¿Paga algo? ¿O quién puede ayudar? A ver. Se paga el precio de adjudicación, doctor. Bien. Andrew. Quería decir lo mismo, doctor. Pague el No, precio de di nomás, pues, no hay problema. ¿Mm? Sí. Pago el precio de adjudicación, paga. Perfecto. Ya. Otro ejemplo, para que no se pongan nerviosos y responde el que puede tener la respuesta. Catalina Frías es una mediana propietaria que tiene su propiedad titulada. ¿Paga algo? ¿Qué paga? Tasa de saneamiento, Tasa. doctora. Tasa de saneamiento. Precio no, ¿no es cierto? Precio no, porque ya tiene título. ¿Eh? Tasa. Bien. Tasa de saneamiento. Ya. Ahora, la tierra comunitaria de origen
de Bajo Paraguay, en Santa Cruz. Pagará, tiene un predio que está en posesión. ¿Pagará algo? El precio de adjudicación nomás, doctora. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿O hay dudas? Es gratuito, doctor, es exclusivo de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Correcto. En el caso de propiedades comunitarias, colectivas, TIOCs, TCOs, interculturales en comunidad, si su propiedad es colectiva, aunque esté en posesión, no paga, porque le vamos a dotar, hemos dicho, ¿no ve? Se dota gratuitamente. Tampoco paga tasa porque no es mediana ni empresarial. ¿Ya? No se olviden. Otra. Tenemos a Felipe Barja, que tiene una pequeña propiedad titulada. Ya entra a saneamiento. ¿Mm? ¿Paga algo o nada? Doctorita, no le puede escuchar bien la pregunta. Por favor, si lo puedes repetir. Ya. Felipe Barja tiene una pequeña propiedad titulada que está en saneamiento. ¿Algo tiene que pagar? ¿O nada? No paga nada porque ya está titulado. Está de oficio, doctora. Pues, si quiere pagar, sería a título oneroso, sería saneamiento simple. Ya no, pero él no, o sea, él ya está en saneamiento y el INRA ya ha hecho de oficio, digamos. Pero él se presenta con su título de 1967 de René Barrientos Ortuño. Y dice, yo ya tengo mi título, pero como ha llegado el INRA a sanear, quiero saber, doctores, si voy a pagar algo. ¿Qué le respondemos? No ¿El paga, precio de doctora. adjudicación sería, doctora? No, pero él ya tiene título, o sea, ya le había titulado René Barrientos Ortuño. ¿Va a pagar precio? No, no es cierto. Ya tiene título. No. ¿Y va a pagar tasa? No, porque es pequeño, no es mediano ni empresarial. ¿Está bien? ¿O ya se han confundido? Está bien, No, más doctora. hemos comprendido mejor. ¿Ah? Ya se ha ¿Qué comprendido pasó? Está mejor. bien, hemos comprendido. Ya, es mejor con ejemplos, ¿no es cierto? Es Sí, mejor con doctora. ejemplos, definitivamente. Doctorita, yo no entendí. Mil disculpas. Ya. A ver, voy a volver a hacer yo ejemplos y yo voy a responder y esos, por favor, plena concentración y después vamos a volver a practicar, ¿ya? Yo soy del INRA, he llegado con mi brigada, estoy saneando, levantando información en campo, etcétera, y se me acerca una señora que se llama Joaquina Méndez y me dice, doctorita, le cuento que yo tengo mi trámite agrario, aquí están mis papeles. En realidad era de mi papá, pero me ha dejado todo. Nunca supe si se hubiera titulado nada porque mi papá ya falleció, pero aquí está, yo tenía trámite mi papá ante reforma agraria. Muy bien, señora, entonces tenía trámite, perfecto. ¿Y su propiedad es grande, es pequeña? ¿Cómo es? Es grandecita, doctora, es grandecita. 1000 hectáreas, mire. Entonces ahora no sé, tengo miedo. ¿Algo me van a hacer pagar o así nomás será? Me han dicho que el saneamiento es gratuito, pero otros dicen que hay que pagar algunas cosas. Entonces, por favor, explíqueme para que yo también venda mis vaquitas. ¿No es cierto? Bien. Entonces ahí la señora me está diciendo, y yo confronto la información, de que tiene una propiedad
heredada, cual fuese, pero que ya estaba en trámite en reforma agraria. Y como es mediana, porque tiene 1000 hectáreas, tengo que decirle que va a tener que pagar tasa de saneamiento. Precio no, porque me está demostrando y yo voy a verificar que ya tenía trámite. Y hemos dicho que el precio solo pagan los poseedores, ¿o no? Los poseedores, los que no tienen ningún papel, ningún documento, nada, pero están trabajando y asentados ahí. Entonces, doña Joaquina va a tener que pagar tasa de saneamiento. ¿Ya? Sigo trabajando, estoy acompañando al topógrafo en la medición y se me aparece una familia de puro ancianitos, ya mayores, y me dicen, doctorita, nosotros tenemos título del Víctor Paz Extensor. No queremos que nos quiten. Tenemos título. El año 59, el Víctor Paz nos ha entregado nuestro título. Ah, excelente, muy bien. Claro, tienen título. ¿Y cuánto mide su propiedad? Ah, chiquita es. Debe ser unas 5 hectáreas. Era de mi papá. Pero nosotros los hijos no nos hemos casado, así nomás hemos vivido. Ahora somos 3 hermanos ya viejitos, como verá usted. No tenemos hijos, pero también queremos sanear nuestra tierra y queremos saber si vamos a pagar algo. ¿Qué les tengo que responder? Primero, como tienen título, no pagan precio, no pagan nada. Y como es pequeñita, 3 hectáreas, tampoco pagan tasa. Entonces la respuesta es tranquilidad. Señores, no van a pagar nada. Eso sí, alisten sus documentos de identidad, les van a pedir, porque ahora el presidente Luis Arce Catacora les va a entregar un nuevo título, ya con sus nombres, no con el nombre de su papá. Eso va a quedar como un recuerdo. ¿De acuerdo? Eso va a pasar. Luego sigo saneando y se aparece un secretario general. Y me dice, doctora, como usted sabe, yo soy aquí la autoridad. Nosotros tenemos una comunidad donde hay un área colectiva. Eso va a ser para toda la comunidad. Nadie se puede hacer sanear a su nombre. Eso es de la comunidad. Eso lamentablemente no tiene título, no tiene trámite, nada. Así nomás hemos trabajado todos. Ahora queremos saber si vamos a pagar algo, si tengo que dar cuotas a mis afiliados. ¿Qué le voy a decir? Primero, no tiene trámite nada, sí, pero me dice, es comunal, colectivo, es nuestra área colectiva, nuestro pastoreo. Entonces le tengo que decir, mire usted, secretario, no se preocupe. El INRA va a levantar la información y como va a ser a nombre de la comunidad, les vamos a dotar. El Estado les va a dotar y en caso de dotación a comunidades como la suya, no se paga nada. ¿No? Así. Y bueno, ya estoy por irme y me encuentra una señora y me dice, doctora, por favor, necesito saber si tengo que pagar algo. Yo tengo mi propiedad, más de 500 hectáreas, tengo unas 100 cabezas de ganado. He comprado la propiedad de una X persona que ya tenía título de colonización. Entonces, algo tengo que pagar, doctora. Muy bien, usted ha comprado de alguien titulado. Ah, ya, entonces es subadquirente de título. Bien, entonces no va a pagar precio. Pero sí va a pagar tasa, porque si usted tiene 600 hectáreas, eso ya es una mediana propiedad ganadera. Entonces va a tener que pagar tasa. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está, ya los he atendido a varios. ¿Ahora se ha entendido? Sí, doctora. Sí, Sí, ¿no doctorita. es cierto? ¿Sí? ¿Todos sí? Sí, doctora, pero tengo una consulta.
¿Cuándo es una propiedad mediana? ¿Desde qué cantidad de hectáreas? Em, no es decirle, desde 2 hectáreas es mediano, no. Eso está establecido en la Ley de Reforma Agraria. Ayer les decía, o cuando hemos avanzado regulación constitucional, les decía que los límites y extensiones de la propiedad agraria todavía no se han desarrollado, aunque dice la Constitución que sí se hagan nuevos. Todavía aplicamos la Ley de Reforma Agraria. Eh, y en ese sentido, un ratito, depende la clase, depende el límite de la propiedad, depende de la zona geográfica y de la actividad. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, por Está bien, ejemplo, doctor. en el Chaco, la pequeña propiedad agrícola es hasta 80 hectáreas en el Chaco. La pequeña propiedad ganadera hasta 500 hectáreas. En los Yungas, 50 hectáreas, la agrícola. La ganadera, 500 hectáreas. En el llano o subtrópico, perdón, o trópico, 65 hectáreas y 500 agrícola y 500 hasta la ganadera. En el altiplano, depende si está cercano al lago, a zona lacustre o no. Puede ser entre 8, 10 y 12, ¿no? 8, 10, 12. Un momentito, por favor. Aunque no crean, estoy dando clases y estoy trabajando.
Les decía que depende de la zona geográfica y de la actividad, ¿no es cierto? Entonces, varía mucho. No es lo mismo tener una pequeña propiedad en el Chaco que en el altiplano, o en la cabecera de valle, o en un valle vitivinícola, ¿no? Entonces, no le puedo decir en este momento. Pero si usted me dice, a ver, doctora, yo quiero saber de un predio, el límite en Valle Grande, Santa Cruz. Ah, ya, yo le digo, bueno, primero actividad. ¿Qué actividad? Agrícola. Ah, ya, entonces es 50 hectáreas. Y si es ganadera, 500 hectáreas. Ya, cerca al lago Popó, que ya poco más ya no existe, pero es cerca de la zona lacustre. Bueno, si es actividad agrícola, 11 hectáreas. Si es ganadera, llega hasta 25, me parece, ¿no? Entonces depende de eso. Pero como tenemos una tabla que está en la Ley de Reforma Agraria, esa es la referencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿ha quedado claro que el saneamiento es gratuito? Nadie lo discute, pero se puede hacer pagos de precio de adjudicación y tasa de saneamiento cuando se trate de predios que están en posesión, que no tienen ningún documento y el Estado les va a reconocer un derecho propietario, entonces tienen que pagar por el precio de adjudicación. Para pequeñas propiedades, medianas propiedades o empresariales que estén en posesión. La diferencia es que la pequeña va a pagar precio concesional, poquito, 10 centavitos la hectárea. En cambio, los medianos y las empresariales pagan de mercado y eso es caro, carísimo. Pasa después lo siguiente. Tasa de saneamiento. Ah, la tasa la tienen que pagar todos, los medianos y los empresariales. Estén con título, con trámite, con posesión, no importa. Tasa es el pago por el servicio de saneamiento, porque son superficies gigantes, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora entramos a las etapas. Luis Alberto, ¿alguna duda tal vez aún? No, doctorita, está bien. No entendí. Gracias. Ya, pero con sinceridad, ¿no? Porque si no, aquí estoy yo para repetir 10 veces, no hay problema. No, está bien, doctorita. Ya, Elsa, Doctor, ¿qué implica la tasa para las empresariales y para las medianas? O sea, tienen el que pagar INRA, una tasa, usted no tiene. el INRA, $1 por Linda. hectárea. ¿Sí? Ah, ya. Ujú, eso es fijo. Gracias, doctorita. Tienes No 1.200 sabía. hectáreas, hay que pagar $1.200. En algunas zonas es un poco más, ¿no? Pero buena pregunta. El precio de adjudicación sí no lo fija el INRA. El precio de la tierra lo fija la ABT, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos las etapas. Hemos dicho que el saneamiento es un procedimiento, ¿se acuerdan? No es un acto único. Y fíjense el cuadrito ahí. Tenemos varias llaves, ¿no? Una llave mayor que hace al procedimiento y 3 llaves menores que hacen a las 3 etapas del saneamiento. Doctorita, muy chiquito está su... No sé. No les creo. Y yo a cada rato, miren, no sé qué pasa, no sé cómo hacer, cómo pues, ya lo pongo bien y se me pasa al otro lado. ¿Cómo puedo hacer esto? Tiene que agrandar la pantalla en el porcentaje, donde dice hasta 100, llévelo por lo menos hasta el 80%, No, para pero que aquí no hay nosotros podamos porcentaje, estar. pues en el Teams del docente no hay eso. Vista de cuadrícula, ve, peor. Ahora, qué vaina. Aquí. Soy así para las palabras.
Y hace rato, a ver. Uy, no, ¿qué he hecho? Que mi laptop es digital, lo que se agranda automático. ¿Dónde? No, es que aquí no hay esa opción de agrandar, qué vaina. Como pues, y a cada rato, y hace ratito se ha puesto el documento firme. Ahí está bien, se puede divisar bien. ¿Seguro? Ya no lo O puedo solo ver. me dicen, o solo No, me dicen por buenitos para no hacerme sentir mal. yo Yo no lo puedo veo ver. bien. Ya no puedo verlo, visualizarlo bien. Ya. Pero no hay problema. Busquemos en nuestro reglamento agrario el artículo 263. ¿Ya? 263. En el reglamento agrario. El artículo 263 establece, ¿no?, el principio de la regulación del procedimiento de saneamiento. Título octavo, capítulo 1, disposiciones generales, procedimiento común, ámbito de aplicación y alcance del saneamiento. El artículo 263 señala que el saneamiento de la propiedad agraria se regula por lo dispuesto en el presente título y se sujetará a un procedimiento común que tendrá las siguientes etapas. Ahí están, claritas. Preparatoria, de campo y de resolución y titulación. ¿Ya? De resolución y titulación. Esas son las 3 etapas. En el ámbito de aplicación, ¿no?, se establece que el procedimiento común de saneamiento en sus diferentes modalidades, CATSAN, SANSIM, SANTESEO, será ejecutado por el INRA, de manera directa, sin intervención de ninguna empresa. Es que antes habían empresas. Luego será saneada toda propiedad agraria a nivel nacional. Fíjense, lean, ¿están siguiendo conmigo? Que cuente con Sí, antecedente en doctorita. títulos ejecutoriales, en procesos agrarios en trámite y las posesiones agrarias anteriores al 18 de octubre del 96, que es lo que estamos hablando. Parágrafo tercero. Las tierras fiscales serán identificadas mediante el saneamiento de acuerdo a lo establecido en el reglamento. ¿No? Muy bien. El alcance del saneamiento. ¿Qué puede sanear el INRA y qué no puede sanear? El proceso de saneamiento regulariza y perfecciona únicamente el derecho de propiedad agraria. Nada más, no puede hacer otra cosa. Las concesiones forestales o concesiones sobre otros recursos por sí mismas no serán objeto de saneamiento ni dan lugar al derecho de propiedad agraria. El INRA no puede sanear concesiones forestales o autorizaciones de protección de la biodiversidad. No se puede. Lo máximo que se hace es identificar la concesión, identificar el área de autorización, pero no se sanea, porque cuando saneamos damos título agrario, ¿no es cierto? No le podemos dar título a una concesión forestal, porque no es derecho propietario. A eso se refiere. Segundo, como resultado del proceso de saneamiento en áreas protegidas, se regularizarán los derechos de propiedad agraria y se identificarán tierras fiscales al interior de las mismas. No es competencia del INRA dirimir conflictos sobre límites de unidades político-administrativas. Claro, hay un lío limítrofe interdepartamental entre Oruro y La Paz. El INRA que decida. No, señores, no se puede. Eso no es competencia del INRA.
Eso es competencia del nivel central. Será de un viceministerio de autonomías, no sabemos. Por lo tanto, no puede dirimir conflictos sobre límites de unidades político-administrativas y cuando existen esos problemas, ¿no? No se suspende la ejecución del saneamiento, no decimos, no, hasta que se defina, mejor no saneamos. No podemos, porque tenemos un mandato de sanear. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se registra con una información por definir a los efectos de su posterior actualización. ¿De acuerdo? Eso es. Eso es. Ahora, las etapas. ¿Qué etapas hemos dicho? La etapa preparatoria en el 263, la etapa de campo y la etapa de resolución y titulación. En el artículo 291 del Reglamento Agrario están las actividades que hacen a la primera etapa, es decir, a la etapa preparatoria. ¿Qué es lo que se hace en la etapa preparatoria? Primero se hace un diagnóstico. Se hace un diagnóstico y se determina el área. Luego se hace una planificación para saber cuánto personal, qué logística, el tiempo, qué medios radiales, con quiénes hay que hacer el contacto con las organizaciones sociales agrarias, etc. Y recién se emite una resolución de inicio. Recién. Ese es el cambio que ha habido en el reglamento agrario vigente. Antes, en los reglamentos del 97 y del 2000, directamente ya nos lanzábamos al éxito. Hay que sanear porque tenemos plazo. Pero resulta que era conflictivo, oposición, no querían, rechazo, y eso se quedaba inconcluso. Entonces, en el reglamento actual se ha decidido, ¿no? Se ha decidido que primero se haga un diagnóstico, ¿no? Determinando un área, pero sin iniciar. Luego, si hay todas las condiciones, se planifica y recién se emite una resolución de inicio del procedimiento. Todo eso, como decía Ludwig, lo hacen las direcciones departamentales del INRA, ¿ya? Una vez que ya está emitida la resolución de inicio, empieza la segunda etapa, que es el procedimiento común de saneamiento. Ahí, esta es la etapa más importante, la etapa más crucial porque se anota todo lo que se ve en campo. Entonces tenemos un relevamiento de información en campo, tenemos un informe en conclusiones y tenemos un proyecto de resolución. Artículo 295, ahí está en la presentación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir relevamiento de información en campo? Primero, se va a invitar a todos a que participen del proceso de saneamiento a través de medios de comunicación radial que haya en el área, poniendo la socialización de la información a disposición de la gente. No puede ser en secreto. Hay que reunirse con las autoridades, con las organizaciones, con las autoridades naturales, orgánicas, etc. Y entonces, ¿no? Se decide de cuándo a cuándo se va a hacer la etapa de campo. Entonces ahí se les tiene que decir, miren señores, ustedes tienen que alistar sus documentos de identidad, de propiedad, de posesión, sus recibos, sus notas, sus papeles, dónde tienen anotados todo, porque va a llegar el INRA y les va a pedir en fotocopia. No van a entregar el original, en fotocopia. Todo eso va a servir para relevar la información. Y tienen que ir con los ingenieros a mostrar todos sus vértices, todas sus colindancias. Si van a ir con su vecino, usted le firma al vecino y cuando el vecino tenga que hacer algo, también
le van a pedir a usted que firme. Hay que ayudarse, ¿no? No hay que pelear. Y va a ser por un tiempo, no es toda la vida. Así que ustedes tienen que estar atentos, ¿no? De estar atentos. Perfecto. Muy bien. Un ratito. ¿En cuánto tiempo? Entonces la gente también se entusiasma, ¿no? Y se hacen talleres en los que se explican las ventajas del saneamiento, esto que estamos aprendiendo, qué van a pagar, si es que tienen que pagar, cuánto tiempo más o menos va a durar, qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Bien, entonces se levanta la información, ya van los técnicos, los topógrafos con sus medidores, eh, etcétera, y van a además aplicar las estaciones totales, los GPS, los trimbles, o sea, hay mucha tecnología. Hoy en día la medición es más precisa. En cambio, en los tiempos de la reforma agraria y de colonización, parece que utilizaban wincha. Entonces, imagínense, era un tormento, yo creo, ¿no? Hoy no, hoy todo es con tecnología, ¿no? Y no hay cómo engañar, no hay cómo hacer procesos en gabinete, porque yo no le puedo decir a la estación total que le mienta al satélite, ¿no es cierto? Nada, se enciende la estación total y directamente recoge la información desde satélite y se sabe dónde estaban midiendo los ingenieros, los topógrafos, los geodestas, a qué hora, desde qué hora han empezado, hasta qué hora, etcétera. Entonces es bien controlado, ¿no? Bien controlado. Por lo tanto, ¿no? Se realiza la mensura. Y es el momento en que también van a mirar, hay función social, hay función económico-social, ¿no? Hay que contar ganado, hay que verificar registro de marca, hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es la infraestructura que se tiene. Todo se anota, todo se anota. Para eso es el registro de mejoras. Entonces se concluye el día y hora señalados, se puede ampliar, pero con razones justificadas, y después de ello, ¿no es cierto?, se cierra la etapa de la información en campo. También se identifica qué propiedades va a haber que pedir precio, qué propiedades va a haber que fijar tasa. Se pide el precio a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierras, etc. Todo eso se hace. Ya en gabinete se ingresa la información al sistema de Información y Mantenimiento de Administración de Tierras, SIMAT. Y luego ya se elabora el informe en conclusiones. Ese informe en conclusiones, como dice el 295, es un informe que contrasta la información de campo con la que el INRA tiene en gabinete de lo que dejó reforma agraria y colonización. Y eso se le hace conocer al interesado y se le vuelve al campo y se le dice, así va a salir su trámite. Está bien escrito sus nombres, está bien su superficie, así es su predio, así está saliendo el plan. Y tienen la oportunidad de decir, no, hay que corregir, no soy así, soy asá, no hay río por mi predio, o hay, no sé, ¿no? Porque tiene que ser bastante público. Y luego hay un informe de cierre y recién se elabora un proyecto de resolución. Con eso termina, si vale el término, la etapa de campo y la labor de las direcciones departamentales. Luego se remite ese proyecto de resolución de saneamiento, ¿no? Se remite a ¿cómo se llama esto? A la Dirección Nacional para que se haga
la revisión correspondiente y sobre todo el control de calidad. En el control de calidad se pueden establecer errores de forma, de fondo, etcétera, que la dirección departamental tiene que necesariamente, ¿no es cierto?, corregir. Entonces, esta etapa, ¿no?, ya la de resolución y titulación, comprende también 3 actividades. Primero, si todo estaba bien en el control de calidad, ha pasado la resolución, entonces ya se procede a imprimir y hacer firmar las resoluciones de saneamiento. Luego se titula y luego se inscribe en derechos reales. Esas son las actividades de la última etapa. Pero aquí hay algo importante que tenemos que recordar y afianzar. ¿Cuántas clases de resoluciones de saneamiento habrá? ¿Se acuerdan o no? Hay 2 clases, no se olviden, 2 clases de resoluciones de saneamiento. Las resoluciones supremas y las resoluciones administrativas. Las supremas, ¿no es cierto?, son las que firma el presidente del Estado plurinacional, porque son supremas, y las refrenda un ministro del ramo, en este caso, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y las administrativas, en cambio, solamente las firma el director o directora nacional del INRA. Actualmente, les dije, es un señor, es el doctor Eulogio Núñez Aramayo. Entonces, él es el director nacional y él firma las administrativas. La pregunta es, ¿y cuándo sabemos si vamos a sacar supremas o si vamos a sacar administrativas? Bueno, las resoluciones supremas, ¿no? Las resoluciones supremas son emitidas cuando el predio o los predios que estamos saneando ya habían tenido título de reforma agraria o habían quedado con resolución suprema. ¿De acuerdo? Solo en esos casos. Entonces, para predios titulados por reforma agraria o colonización o que quedaron con resolución suprema. A ver ahí para que despierten. Piezas principales. A ver, díganme, ¿quién me puede decir? Y hemos anotado cuáles son las piezas principales de un trámite ante reforma agraria. A ver, ¿quién me puede decir? Revisen pues sus apuntes. ¿Se acuerdan que les he hecho hacer? Doctora, Andrew. piezas procesales, ¿verdad? Sí, piezas procesales. Las piezas procesales del ex SNRA son la demanda o edicto, sentencia, auto de vista, resolución suprema y título ejecutorial. Muy bien. Entonces ahí dice resolución suprema y título, ¿no es cierto? ¿Y de colonización, Andrew? Del ex INC, ¿verdad, doctora? Sí, sí, sí. Es la solicitud, resolución interna, minuta de transferencia protocolizada, resolución suprema y título ejecutorial. Muy bien. Ahí también hay resolución suprema y título. Título ejecutorial. ¿No ve? Ya. Entonces a eso se refiere. Dice claramente, si de repente el predio que estamos saneando tiene título o resolución suprema, vamos a emitir resoluciones supremas. Pero si solamente ha quedado en trámite, con sentencia, con minuta, o es solo posesión legal, se va a emitir resolución administrativa. ¿De acuerdo? Administrativa. Por eso es que las resoluciones, ¿no?, una vez que se imprimen, se firman, sea por el presidente, sea por el director. ¿Y qué pasa después? ¿Se acuerdan? Se notifican a los interesados. El interesado o los interesados, cuando les notifican, tienen 30 días para impugnar. Solo 30 días, calendario, para impugnar. Y como impugnan, ¿no?, pueden hacerlo ante el Tribunal
agroambiental a través de una nueva demanda que se llama proceso contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no se olviden. Hay dos clases de resoluciones en saneamiento, supremas y administrativas. Las supremas las firma el presidente del Estado cuando el predio que estamos saneando tenía ya título o resolución suprema. En cambio, las administrativas las firma el director nacional del INRA en casos de predios en trámite o posesiones. ¿Qué se hace con esas resoluciones una vez firmadas? Se notifican a los interesados. Y ellos, si están en desacuerdo, un reclamo, o me han declarado tierra fiscal y no es justo, etcétera, yo tengo la posibilidad de impugnar, no es recurrir, porque es otra demanda, de impugnar ante el Tribunal Agroambiental mediante un proceso contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que se ha notificado, ha pasado el periodo de impugnación, todos estamos ok, no hemos impugnado, la resolución queda ejecutoriada y recién se emiten los títulos. Los títulos ejecutoriales que los firma ¿quién? ¿Quién los firma, les he dicho? El El presidente. presidente o El presidente, solamente el presidente, y los refrenda el director del INRA. ¿Ya? ¿Quién es la cabeza del Servicio Boliviano de Reforma Agraria? El presidente. El presidente. Presidente también. Entonces, por eso es que firma el presidente los títulos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí o doctor. no? Ya, muy bien. Ok. Ok. Entonces, hasta ahí clarito. Los títulos pueden ser individuales, cuando es solo a favor de una personita. Individual. ¿No? Puede ser esa persona natural o jurídica. Luego, puede ser en copropiedad, cuando hay más de un beneficiario. Digamos, somos esposos o hermanos, o papás e hijos, o mamá e hijos. Es en copropiedad. Y pueden ser colectivos, cuando son de comunidades. ¿Entienden? Bien, nada más. Una vez que se han firmado los títulos, se han entregado todos felices. Perdón, se han firmado los títulos. Antes de entregarse, viene una tarea muy difícil. Esto sí creo que no pueden ver porque, no sé, ha salido muy chiquitito. ¿Qué ha pasado? Pero lo explico rápidamente. Es un flujograma para inscribir los títulos en derechos reales. Porque sí, el INRA no entrega el título nomás al beneficiario y que se las arregle con derechos reales, no. El INRA entrega el título con folio real y con su planito. Así termina el saneamiento. Entonces, cuando hay una entrega de títulos, los beneficiarios reciben 3 documentos. Su título firmado por el presidente y refrendado por el director del INRA, su plano a color, clarito, etcétera, y su matrícula a folio real emitida por derechos reales. Todo completo. ¿De acuerdo? Y así termina el proceso de saneamiento. Así termina. ¿Ya? ¿Está claro de qué se trata el saneamiento y cómo se ejecuta? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces ahora vamos a ver las nulidades. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar de presentar esto.
Laure, ¿está todo correcto? Doctora, sí, ¿Sí o no? sí, doctora, está todo correcto, gracias. Ya. A ustedes las gracias por la paciencia. Ya. Vamos a recordar la nulidad y anulabilidad en el saneamiento de tierras. ¿Ya? O para efectos del saneamiento de tierra. Hemos dicho que una de las finalidades del saneamiento es anular títulos con vicios de nulidad absoluta o convalidar títulos con vicios de nulidad relativa. ¿Alguien me puede decir qué es la nulidad y cómo se diferencia de la anulabilidad? Por favor. Ahora, la nulidad es un acto jurídico que es insubsanable y la anulabilidad es un acto jurídico que es subsanable. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctorita, Adelante. la nulidad, doctorita, se refiere a la ineficacia de un acto jurídico con vicios de fondo cuando existe un vicio de nulidad adjunto, es decir, con un acto no ha nacido vida del derecho. Y la No ha nacido, a ver, anulabilidad no ha nacido, ¿qué? ha sido la vida del derecho. Ya. Y la ¿Alguien más? anulabilidad, La anulabilidad, siga, Delia. nulidad relativa, nos referimos a la ineficacia de un acto jurídico, pero es subsanable, confirmable, se puede reparar porque se trata de vicios de forma, el Ujú. vicio de nulidad relativa. Eso sería. Ok. ¿Alguien quiere acotar algo más? A ver, la nulidad y la anulabilidad son sanciones, ¿no es cierto? Son sanciones que se pueden imponer a determinados actos jurídicos cuando no se han cumplido sus requisitos de validez, sean de fondo o de forma. ¿Ya? De fondo o de forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en la nulidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que valorar si el vicio que se está identificando es de fondo, ¿no? Por eso es que se dice que la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico por vicios de fondo. En cambio, la anulabilidad o nulidad relativa es la ineficacia por vicios de forma. Por vicios de forma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctorita. Dios mío. Entonces ahora vamos a ver que en nuestra normativa agraria tenemos también la regulación de la nulidad y la anulabilidad, tanto en la ley 1715 como la 3545 y la disposición 14ª. Entonces, creo que es importante que ustedes sepan que la nulidad y la anulabilidad no solamente es propia de algunas materias como el derecho civil, el derecho penal o administrativo, sino aplica a
todas las disciplinas jurídicas. Y obviamente en el derecho agrario, en el derecho ambiental, no estamos ajenos a ello. ¿Ya? Bien. Veamos entonces dónde exactamente están contempladas estas normas sobre nulidad y anulabilidad. ¿Ya? Depende muy bien, depende mucho si vamos a ver procedimiento como tal, tanto de reforma agraria como colonización, o vamos a ver títulos. Entonces, en el reglamento agrario, en su artículo 320, se regulan las nulidades absolutas y relativas, tanto de los títulos ejecutoriales, dice en su parágrafo 1, como de los procesos agrarios en trámite durante la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria. ¿Con arreglo a qué? A la disposición final 14ª de la Ley 1715, modificada por el artículo 42 de la Ley 3545. A ver, Luis Alberto, ¿nos puede leer, por favor, la disposición final 14ª de la Ley 1715? Disposición final 14ª. ¿Qué número es, doctorita, perdón? Disposición final 14ª de la Ley 1715. No encuentro. De la Ley 1715. ¿Alguien ha encontrado? Disposición general segunda. No, disposición final. Disposición final. 14ª. Ya, 14ª. Se incluye los parágrafos 3 y 4 y 5, la disposición final, 14ª régimen legal de la Ya, siguiente pero manera. usted está leyendo, un momentito, Luis, está leyendo la 3545. No, la Ley 1715 y después vamos a ver la modificación. Ahí esa no la tengo, doctorita. ¿Alguien tiene ya la Ley 1715 identificado? ¿O leo yo nomás? Doctora, yo Laure, podría leerla. a ver, 14º, régimen legal. Parágrafo muy bien. primero. La nulidad y la anulabilidad de títulos ejecutoriales sometidos a saneamiento se resolverá tomando en cuenta los requisitos contenidos en las disposiciones vigentes a tiempo de su otorgamiento referidos a 1. Jurisdicción y competencia. 2. Disposiciones de las leyes que prohíben terminantemente o dejando de hacer lo que ordenan del mismo modo, en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado. 3. Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o protegidas. Parágrafo No, segundo. en áreas de conversación no creo. Conservación. En Ah, áreas conservación. de conservación o protegidas. Parágrafo Ya. segundo. Los títulos ejecutoriales afectados de nulidad relativa podrán ser subsanados y confirmados gratuitamente si la tierra se encontrare cumpliendo la función económico-social. En caso contrario serán anulados. Eso dice la disposición cuarta. Muy bien. Ahora, esa disposición final 14ª ha sido modificada incorporando otros parágrafos, ¿no?, a la disposición. Eso está establecido en el artículo 42 de la Ley 3545. ¿No es cierto? A ver, parágrafo 3. Luis Alberto.
Luis Alberto, usted estaba leyendo eso. Doctorita, se me ha cerrado. Estoy volviendo ahorita. Allá. ¿Alguien tiene para que avancemos? Delia, adelante. Doctorita, buenas tardes. El artículo Es que 3 me usted dijo- tenía usted su mano levantada, por eso le dije. Sí, sí. Sí, es que el artículo 3 de la ley 3545, ¿verdad? Voy a leerla. No, Del párrafo el 3. artículo 42, parágrafo 3 de la ley 3545, porque además no hay ley INRA. Ya lo tengo, doctorita. Ya, Artículo Luis 42. Ya vamos. Artículo 42 incluye los párrafos 3 y 4 y 5. A la disposición final 14ª se incluye los párrafos 3, 4 y 5 a la disposición final 14ª régimen legal, de la siguiente manera. Parágrafo 3. Los títulos ejecutoriales sometidos al saneamiento serán valorados como tales cuando cuenten con antecedentes de su tramitación en los registros oficiales del Servicio Nacional de la Reforma Agraria, reconocidos de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley 1715. Parágrafo 4. Procederá la reposición de expedientes y procesos agrarios sustanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, que se hubiera extraviado, desaparecido o destruido conforme al procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. Parágrafo 5. Los registros que servirán de base para acreditar la existencia de un trámite o proceso agrario serán los siguientes: libro de registro de ingreso de causas, tarjetas Cardex del Servicio Nacional de Reforma Agraria del ex Instituto Nacional de Colonización, libros de remisión de expedientes correlativos de registros, de toma de la razón de las sentencias y de autos de vista, de registro correlativo de titulación, de registro correlativo de archivo, testimonios obtenidos de los protocolos cursantes en la Notaría de Gobierno y resolución suprema cursantes en el Archivo General de la Presidencia de la República. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Está regulada la nulidad y la anulabilidad tanto de títulos como de procesos en trámite. La clave es la disposición final, ¿no es cierto? La disposición final 14ª de la Ley 1715, modificada por el artículo 42 de la Ley 3545. ¿Ya? Ahí está. No hay dónde perderse. Artículo 320 de nuestro reglamento agrario que alude a la normativa sustantiva. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también el artículo 321 establece los vicios de nulidad absoluta. Básicamente son los siguientes. Anoten, por favor. Primero, falta de jurisdicción y competencia. Falta de jurisdicción y competencia. Falta de jurisdicción y competencia. Cuando, por ejemplo, colonización adjudicó en áreas de reforma agraria, falta de jurisdicción y competencia. Cuando reforma agraria dotó en área de colonización, falta de jurisdicción y competencia. Cuando alguno de ellos dotó tierras en área protegida, falta de jurisdicción y competencia. ¿No es cierto? Bien, entonces ya lo saben, ¿ok? También dotaciones o adjudicaciones
Ese es el segundo vicio de nulidad absoluta. Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas protegidas, en área privada o en área urbana. Otro, las dotaciones o adjudicaciones a extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera. Dentro de los 50 kilómetros de frontera. Otro, la falta de actuados de piezas procesales principales. Con fraude o dolo. Yo hago desaparecer a propósito. No me conviene que aparezca esta sentencia, este auto de vista. Ya es un vicio de nulidad. Porque además en el INRA se tienen registros, así que igual se puede reponer, como ha leído Luis Alberto. ¿No es cierto? Bien. Y luego otro vicio, la dotación o adjudicación de propiedades agrícolas. La dotación o adjudicación de propiedades agrícolas en superficies mayores a 2.000 hectáreas. Doctorita, un favor, ¿será que podría repetirme la última? No le escuché la última parte. Dotaciones o adjudicaciones mayores Ya. de actividad agrícola mayores a 2.000 hectáreas. Gracias. ¿Ya? Bien. Esas son las nulidades absolutas. Ni una más, ni una menos. Por seguridad jurídica no se puede estar al criterio de la administración. No, solo hay esos 5 vicios de nulidad absoluta. No hay más. ¿No? Razón por la cual se anularían los títulos o los trámites agrarios. ¿De acuerdo? Porque la nulidad absoluta es insubsanable. No se puede subsanar, no se puede arreglar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también tenemos vicios de nulidad relativa. ¿Ya? Los vicios de nulidad relativa son varios, ¿no? Vamos a mencionar algunos, ¿no? Tanto ante reforma agraria como ante colonización. Y podemos decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Como vicios de nulidad relativa, anoten por favor. Vicios de nulidad relativa en trámites ante reforma agraria. Perdón, primero ante colonización. En trámites ante el ex Instituto Nacional de Colonización. Podemos decir, por ejemplo, la adjudicación de más de una unidad agrícola, la adjudicación de más de una unidad agrícola a solicitantes en diferentes áreas de colonización.
¿Ya? Se supone que Doctorita, las nadie podía tener más de una tierra, ¿no es cierto?, para solicitar adjudicación, ¿se acuerdan? Un requisito era no tener más tierras, ¿o sí? Adelante. Doctorita, Alguien perdón me que la estaba escribiendo. a solicitantes de diferentes, ¿qué dijo doctorita? ¿De diferentes qué? En diferentes áreas de colonización. Gracias, doctora. Muy bien. Otro. Incumplimiento de requisitos para la adjudicación de empresas agrícolas. ¿Se acuerdan los requisitos? Los mencionamos anteayer. Croquis de ubicación, plan de inversiones, acreditación de capital, certificado de solvencia tributaria. Incumplimiento de requisitos. Incumplimiento de requisitos para la adjudicación de empresas agrícolas. ¿Ya? Repito, esos requisitos eran, por ejemplo, la falta el plan de inversiones, la acreditación del capital, la solvencia tributaria, ¿no? Ya. Tercer vicio de nulidad relativa. Falta de aprobación del croquis de ubicación. Falta de aprobación del croquis de ubicación. Falta de aprobación del croquis de ubicación. Otro, falta de firmas del contrato de la minuta de transferencia. Falta de firmas. En la minuta de transferencia, hemos dicho que esa es una pieza principal en colonización, ¿no es cierto? Ahora ha leído nuestro amigo Andrew. Ahora sí ya me hizo calor. ¿Ya? Otro. Falta de constancia de levantamiento topográfico. Falta de constancia de levantamiento topográfico. Y otro, transgresión a la prohibición de venta. Estaban prohibidos de vender. Y si había venta, ya era una transgresión. Esos eran los vicios de nulidad relativa ante colonización, ante el ex Instituto Nacional de Colonización. ¿Cuántos vicios son? A ver, cuéntenme. 6. 6. Listo. No hay Son más. 6. Por más que quieran los abogados inventarse, no hay. Ahora veamos los vicios de nulidad relativa ante el ex ante el ex Servicio Nacional de Reforma Agraria. Primero,
dotación de tierras a bolivianos menores de 18 años. ¿Qué decía la ley de reforma agraria? Tienen derecho a la dotación todos los mayores de 18, decía. ¿No? Pero había una excepción, salvo casados o viudas con hijos menores. Casados o viudas con hijos menores. Otro, incumplimiento de requisitos de dotación para empresas agrícolas. ¿Ya? Los mismos, ¿no ve? Plan de inversiones, acreditación de capital, solvencia tributaria. Otro requisito, otro vicio, falta de requisitos para la demanda de dotación de tierras. Luego, otro vicio, falta de notificación para la audiencia de inspección ocular. Falta de notificación para la audiencia de inspección ocular. Otro requisito, falta de notificación para la audiencia de inspección ocular. Otro, inexistencia del juramento del topógrafo. Falta de constancia del levantamiento topográfico. Otro, transgresión a la prohibición de venta. Es otro vicio de nulidad relativa. Y último, falta de calificación de la propiedad en sentencia. ¿Ya? Ok. Muy bien. Eso es en cuanto a la nulidad relativa. La diferencia con la nulidad absoluta es que la relativa se puede subsanar, se puede arreglar, se puede corregir, se puede confirmar. Ese es el término jurídico. Se puede confirmar, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Lo que sí no se puede hacer es soslayar la existencia del vicio. En materia agraria, ¿cómo se subsana un vicio de nulidad relativa? Es la pregunta. ¿Cómo hacen los propietarios? ¿Qué tienen que hacer para que se subsane? Simple. Demostrar cumplimiento de función social o de función económico-social. ¿Ya? Demostrar cumplimiento de función social o de función económico-social.
Nada más. Demostrar que se está trabajando la tierra. Porque si no se demuestra, no se subsana y se anula. Ahora bien, hay dos consideraciones que tienen que tomar en cuenta. Primero, el incumplimiento de plazos no constituye vicios. Si un juez se ha tardado siglos en dictar su sentencia, no es vicio. O unos vocales el auto de vista, tampoco. O la resolución interna se ha emitido mucho después del pago del precio de adjudicación, no pasa nada. El incumplimiento de plazos no es vicio. Y otra cosa, la nulidad absoluta aplica a toda clase de propiedad. Aquí ya no se salvan las pequeñas, ni las comunitarias, ni las colectivas, nada. Porque el vicio de nulidad absoluta es erga omnes, es contra todos y es de orden público. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a la nulidad absoluta y relativa. Vamos a terminar acá y nos vamos a encontrar en unos minutos para nuestra última clase. ¿Ya? Son 17:22 en mi reloj. Es hasta 17:25 está programada esta clase. Y 17:35 nos reencontramos para pasar clases hasta 18:15. ¿De acuerdo? Bien. Y en nuestra doctora. siguiente clase vamos a hacer puros casos prácticos. ¿Ya? Por eso tengan ahí su mallita de vicios, de nulidad absoluta, relativa. Yo les voy a dictar casos y ustedes van a resolver, van a identificar si es nulidad relativa, absoluta, eso. Y con eso terminamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ahora sí, tienen minutitos para los 10, 12 minutitos para que también puedan refrescarse, hidratarse o comer alguito, por lo menos descansar, ¿ya? Gracias. No llamó lista de esta clase, doctora. Tienes razón. Doctora, en ninguna de las clases yo he contestado. ¿Quién era, pues? Luis Es Alberto. que En la primera sí he llamado, pero sí, no, pero he no. entrado un minutito tarde. Seguramente. Ya, no se preocupen, están participando, ¿ya? Estoy tomando en cuenta eso también, no se preocupen. Por eso todo el tiempo he preguntado de nuestra amiga María René, ¿no? Y Rocío que me llena de mensajes. Ya. Entonces, no se preocupen, ¿ya? Igual descargo siempre la lista. Estamos todos menos María René, si no me equivoco. Ayer faltaba Delia, hoy día María René. Alguien más falta porque eran 11. Amanda, Andrew, Delia, Elsa, Laure, Ludwig, Luis Alberto, René, Rocío. Se me hace que alguien falta. No sé quién, pero. ¿Alguien falta que ustedes se den cuenta? Yo no me esté dando cuenta. Creo que ya se han desaparecido. Ya, nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Descansen un ratito. Gracias. Ya, doctora, gracias.